Hola féminas, ¿cómo están? El día de hoy estamos en el evento de Perú en Bici. Este es un evento organizado por el Ministerio del Ambiente en conjunto con la Municipalidad de Lima. Como ven, recién está empezando, todavía en una hora vamos a salir, pero ya que la gente se está aglomerando, acá hay todavía ciclistas y acá atrás mío también. Más atrás todavía está el arco de salida, para allá están los auspiciadores. La gente recién está retirando su kit, para los que no pudieron retirarlo desde el viernes que se estuvo entregando. Así es que vamos a ver con qué nos sorprende este evento de Perú en Bici. A ver, vamos avanzando por aquí. Me parece que por aquí está la entrega de los kits, si no me equivoco. Sí, me parece que ahí está la entrega de los kits, que es todavía las personas que no han retirado su polo y su gorrita. Aquí al fondo, quiero pensar que eso es para la final. Sí, eso es para el cierre, porque aquí donde empezamos, vamos a terminar. Entonces, esto ya es para el cierre, que es por ahí, es uno de los auspiciadores. Y acá está el arco de salida. No sé si se ve, pero está como que por acá. Ahí está. Para allá me parece que está la entrega de kits, porque ahí veo un montón de casquitos blancos, ¿no? Por acá. Y la gente. Y ya, lo que sí me ha dicho mucha gente de que a algunos no les han dado el gorrito, que es este de acá. No sé por qué, yo lo retiré el viernes y a mí pues lo retiré cerca de las 3 de la tarde y me dieron así, la bolsa cerradita. Entonces no es que normalmente, bueno, para los que han asistido a algún otro tipo de eventos como las carreras runner, juntan todo en tu cara y te dan la bolsita cerrada. Pero acá ya estaba la bolsita hecha, entonces a mí me vino pues el gorrito con el polo y la mochila, pero la bolsita ya adentro, ya todo cerrado. Y fue así, fue bastante rápido. Entonces yo me he enterado ya por ustedes, por los chicos de las redes, que me han dicho, oye, pero a mí no me dieron gorrita. La verdad no sabría decirles por qué. Espero que ya la gente les estén dando gorrita pues hoy, que es el mero día del evento. Y creo que sí, miren, con tu gorrita. Ahí están. Así es que sí, espero que sí ya les estén dando gorrita a la gente. Aquí todos somos parte del cambio, no importa la edad, no importa nada, unidos, fuertes y comprometidos con la movilidad sostenible. Así es, Jonathan, qué gran convocatoria, qué bueno ver a todos con sus polos de Perú en y salimos en la ruta. En esta oportunidad hicieron 2 rutas. Una de las rutas de 16 kilómetros era para los ciclistas con mayor experiencia o más deportivos. Y la otra ruta, que era de 5 kilómetros, una salida mucho más familiar, donde podía incluir también niños o personas mayores. Personas totalmente básicas o inexpertas en la bicicleta también podían salir, y esta era una ruta de 5 kilómetros. Lo lindo es que en la ruta también había mucha gente saludándonos, había gente con cartelitos que nos saludaba bastante y nos alegraba muchísimo las rutas. La verdad que es muy bonito recargarse de toda la energía de la gente, y más nosotros movilizándonos en bicicleta. Ayuda mucho recibir toda esa muy bonita energía para que cada vez más personas se motiven a viajar en bicicleta. Y acá es donde prácticamente salimos de la avenida La Arequipa y tomamos la pista por completo. Hemos hecho una ruta totalmente completa hasta el inicio de Barranco, prácticamente entre el límite de Miraflores y Barranco, y luego hemos retornado hacia el Parque Washington, que fue por donde salimos.
Tuvimos un clima maravilloso para cualquier ciclista, que era donde no hacía mucho frío, pero tampoco hacía nada de sol. Como pueden ver de frente, la neblina nos acompañó en toda la ruta. Algo que puedo darme cuenta es que pausando un poco la ruta pudo disiparse el gran grupo de ciclistas y pudimos viajar de una manera muy óptima. Gente, cuando les digo que una bicicleta montañera es lo mejor para Lima, es por todos los huecos que pasamos en las pistas, como acaban de escuchar mi bicicleta vibrar. Y ya estamos de regreso y la gente sigue animándonos. Gente, ya nos hemos detenido un ratito porque nos hemos cruzado con la ruta de la familia y pues se ha hecho más lento. De lo que estaba lento un poco la ruta, se ha hecho muchísimo más lento. Me di cuenta que en la parte del inicio estaba como que muy concentrada la gente y había muchísima gente, para variar, con muchísima ansiedad, todos queriendo ir rápido, y pues no es una carrera, no se debe ir rápido, de hecho se debe ir bastante despacio o con modalidad controlada. Sobre todo en este tipo de eventos, porque es para eso, es para incentivar al ciclismo, no es para ir más rápido. Entonces, ahorita yo me he pausado precisamente para que la gente avance un poco, porque sí estaba un poquito muy concentrado ya nuevamente, y sabiendo que delante de nosotros está la ruta de la familia, sé que se van a demorar más. Así es que preferí un poco esperar, pero para atrás mío ya están avanzando. De hecho, todavía, mira, me sorprende que todavía sigue llegando más ciclistas. Y esta parte de ciclistas es de la ruta deportiva de los 16K. Ha estado bonito, la verdad. Todavía no termina, como les digo. Estamos justo en la entrada del Lince. Y acá está el letrerito del Lince. Y pero está bastante chévere. La gente está bastante animada. Y es lo bonito de todo esto, ¿no? Que se pueda incentivar el ciclismo para que la gente utilice la bicicleta realmente todos los días como su vehículo de transporte. Esa es la iniciativa de todo esto. Yo creo que se está logrando poquito a poquito, más que nada porque en el diario yo sí puedo percibir de que hay más gente manejando bicicleta en la ciudad de Lima, y es lo ideal, siempre con sus implementos de seguridad. Entonces ya, bueno, veo que ya han avanzado un poco más. Vamos a seguir adelante y a ver cómo termina este evento de Perú en bici. Ya se disipó bastante el tránsito de los ciclistas y ya estamos casi por llegar al final de este evento. Como pueden ver, ya casi no hay mucha gente en la ruta y eso permite viajar pues de una manera más habitual. Al menos para mí ya puedo viajar a mi ritmo. Y ya está en concentración nuevamente la gente en donde iniciamos este evento, que fue en el Parque Washington, ubicado en el centro de Lima. Ya se puede ir también al final del evento, que está ahí el escenario y también la distribución de la hidratación, como es el agua de los auspiciadores. Para que se vaya a escribir, por favor, ¿cómo estás? Vamos. Me gustaría que tú nos cuentes un poco, ¿te gustaría hablar un poco, por favor? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, gente, aquí ya hemos terminado el evento de Perú en bici y yo ahorita voy a descansar. Me traje unas galletitas y una Powerade. Y haciéndole la competencia en la Esporade, es que justo cuando ya yo llegué, como vieron, pues yo me pausé para esperar a que la gente avanzara. No sé si ha sido para todos, pero ya cuando yo llegué solo dieron agua, no dieron Esporade. Entonces quiero pensar evidentemente que por el nombre y la marca, a las primeras personas que llegaron al punto de entrega de aguas y bebidas, sí les dieron Esporade, quiero pensar. Pero bueno, el evento estaba bastante bonito, ameno. La verdad es que dentro de todo
ha ido avanzando regularmente bien, a diferencia de los eventos que hemos tenido el año pasado por parte de la municipalidad y por parte de la municipalidad que hace el movimiento pues sostenible, ¿no? La verdad es que ha estado bastante bonito. Ahorita todavía sigue el evento, que está para allá atrás mío, sigue el evento y como les digo, yo ahorita voy a comer mis galletitas, mi Powerade y tomarme un poco de agua. Lo bueno es que acá hay servicios higiénicos, yo ya pude pasar por los servicios higiénicos y todo bien, bastante limpio. Así es que súper bien. Bueno, gente, voy a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado, que se motiven con este tipo de eventos a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Recuerden que esa es la iniciativa de estos eventos y la iniciativa para que más gente pueda pues utilizar la bicicleta para movilizarse por todo Lima, que se puede, porque Lima es súper chiquitito, y además terminas movilizándote muchísimo más rápido, gastando muchísimo menos dinero de lo que uno se puede gastar diariamente en un vehículo de transporte o en un vehículo privado, y la verdad es que te sale bastante bien, ayuda a tu salud mental, o sea, ganas por todos lados. Así es que, gente, motívense más a utilizar la bicicleta como medio de transporte, que le ayuda mucho y bastante, y sobre todo a nuestra ciudad, que es Lima. Espero que les haya gustado este video, gente. Recuerda que te dejo mis redes sociales en la parte de acá para que me sigas, porque ahí siempre publico otro tipo de eventos, no solamente de ciclismo urbano, también publico eventos que son de entrenamiento para ciclismos deportivos, para ciclismos intermedios, por si estás interesado en participar en alguno de ellos. Gracias por ver el video nuevamente, nos vemos en la próxima, chao. ¡Qué lindo!